los tres templos de Jerusalén, el templo de Salomón, el de Herodes y el futuro templo de Ezequiel. Autor Sonia Hidalgo Zurita. En las siguientes imágenes mostraré todo el material gráfico que encontré en archivos digitales, bibliotecas, libros, tanto de historia como de arqueología, sobre los tres templos. Sobre el templo de Salomón hay muy poca documentación, más temas arqueológicos, y sobre el templo del segundo llamado Beit HaMikdash sí que hay muchísimo porque hay gráficos, hay de todo. Y sobre el templo de Ezequiel no había nada, tomando en cuenta que estos planos los hice hace casi 10 años, había muy poco. Pero mi objetivo es enseñarles que para poder realizar el templo de Ezequiel he tenido que hacer un estudio profundo de los otros templos. También hice un estudio sobre el tabernáculo, pero no quiero extenderme hacia allá. En esta imagen podemos ver la construcción del templo de Salomón. Se puede ver que había mucha gente en movimiento alrededor. No sé si la imagen es clara porque es antigua y se ve los terraplenes. Los terraplenes eran una de las estructuras muy grandes para sujetar lo que sería la parte de la montaña. El templo está aquí al fondo y hay rampas para construirlo. Y se nota que alrededor de los terraplenes había una especie de hondonada, no sé si era río. Bueno, en realidad era un río, pero aquí no se puede apreciar. Aquí se puede ver cómo la gente cargaba mediante carrozas y caballos todo el material para construir el templo. Habían construido una rampa para que el acceso sea más fácil. En esta imagen vemos un mapa antiguo del templo de Salomón con los implementos del templo alrededor. Aquí está la fachada, o sea, vista desde el lado este, porque la fachada principal está al este. Y en el círculo rojo vemos los terraplenes y el templo en el medio. Determinación de la ubicación del templo de Salomón. Hay varias teorías. Algunos dicen que el templo estaba más hacia el sur, otros más hacia el oeste. Para mí hay como 7 teorías, esta es la más acertada. Es decir, que el templo tendría que estar en dirección de la Puerta Dorada, que todavía existe en Jerusalén. Y esta es la ubicación que yo pienso que es la más acertada, porque la entrada estaría aquí y el templo estaría prácticamente alineado con esta puerta. Esta parte que ven aquí es lo que sería el Kadosh o santuario. Al lado derecho había una fuente donde se podían purificar de agua, y según las curvas de nivel que se ven aquí, se nota que aquí había una hondonada y por aquí pasaba el río Tiropón. Es decir que este río tiene que haber pasado por aquí, por donde está en azul. Con el tiempo creo que cerraron esta parte, la rellenaron y claro, el río no se ve más. Entonces el río se hizo que se fuera por este lado, por el izquierdo. Pero bueno, es solo una teoría. El templo está ubicado en lo alto de una montaña, pone en Ezequiel. Aquí vemos una imagen antigua de los levitas, y al fondo se ve la imagen del templo tal como lo describe Ezequiel, que dice que vio una montaña, un templo tan grande que parecía una ciudad, y arriba está la Jerusalén celestial prácticamente, que tendría que ser igual que la de abajo, o la de abajo igual que la de arriba.
Vista desde un plano aéreo, se verían los terraplenes y el templo en esta forma, tal como lo he dicho anteriormente, que estaba dividido en atrios. Aquí he ampliado la imagen anterior para que se vea cómo tendría que haber sido. Al poner que parecía a lo lejos una ciudad muy grande, yo me imaginé que eran varios edificios juntos que daban la impresión de ser una ciudad. Porque si se pusiera solamente el templo en el medio y unas cámaras alrededor, no parecería una ciudad, sino parecería un edificio con varios edificios. Pero poniéndolo así, sí que parece una ciudad inmensa parecida a una ciudad. Perdón, un templo inmenso o edificio inmenso parecido a una ciudad. En esta versión, la que ven a la izquierda, es el proyecto que yo realicé en base a las imágenes que existen del templo de varios autores, entre ellos Billy Pando. Este es de Billy Pando. Y aunque fue difícil hacer el proyecto porque no tengo todos los adornos que serían necesarios, pero las dimensiones sí que son las mismas y el diseño es prácticamente el mismo. Y bueno, luego el trabajo que realicé no fue solo el templo de Ezequiel, sino que para poder llegar a entender lo que es el templo de Ezequiel, las medidas, primero me puse a hacer un proyecto sobre el templo de Salomón. Es decir, que hice el templo de Salomón en 3 dimensiones y planos, el templo de Ezequiel y también el templo de Herodes. Es por eso que tengo imágenes de los 3 templos. Pero lo interesante es que en el templo de Salomón, que está en Primera de Reyes, se puede comparar con la descripción del templo de Ezequiel. Claro que Ezequiel empieza describiendo el muro, mientras que en Primero de Reyes vemos, el templo tenía 60 codos de largo. Este sería el templo, se refiere al lugar santo. Entonces, 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 codos de alto. Esto es el santuario Ojecal. Y el templo estaba iluminado por ventanas altas y estrechas. Y Ezequiel, sobre el mismo tema, pone, Ezequiel 41, 2, midió su longitud 40 codos y su anchura 20. Es decir, que la nave central tenía 40 codos, más 20 que tenía el lugar santísimo, nos da 60. Entonces son los mismos 60 que se describen en Primero de Reyes. Sobre el porche del templo pone que en Primero de Reyes 6.3, el pórtico que estaba adelante, es decir, él había dicho que había 60 codos de largo, pero delante hay un porche o un vestíbulo. Y dice que medía 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Y en Ezequiel 41, 2 pone la anchura de la entrada 10 codos. Las paredes laterales de la entrada 5 codos de ancho, o sea, 5 codos aquí y 5 aquí. Es decir, 5 y 5 da 10 y tendría que la puerta tener de ley 10 para tener aquí 20 codos. Midió su longitud 40 codos, se refiere a la nave central, y su anchura 20. Entonces tendríamos el largo de la nave central 40 y 20 sería el ancho. Estos mismos 20 tiene la nave central. Estamos viendo aquí desde el portal, desde el porche, perdón. Las cámaras alrededor del templo. En Primero de Reyes 6.5 pone, también construyó salas al lado de los muros. Se refiere a los muros del templo. Se puede ver aquí que está el templo en el medio y las salas alrededor. Estas salas rodeaban el templo, pone aquí, y también alrededor del salón principal como del cuarto de atrás. Es decir, que estaban alrededor de 3 lados.
Medidas de las cámaras. En Primero de Reyes 6:6 pone: los salones alrededor del templo eran de 3 pisos. La planta baja medía 5 codos. El primer piso era de 6 codos de ancho y el segundo de 7 codos. Es decir, que cada planta, mientras se subía, se hacía más ancha. En Ezequiel 41:6 pone: las celdas laterales estaban superpuestas en 3 pisos de 30 celdas. Es prácticamente el mismo texto que en Primero de Reyes, pero es como que los textos se complementaran, porque mientras en el uno pone las medidas exactas, en este es como que ya se sobreentendiera que ya se saben las medidas, y entonces amplía diciendo que había 3 pisos y 30 cámaras, o sea, 30 cámaras alrededor. Esto sería la axonometría de lo que es la nave central, que la he puesto en azul para que se pueda ver la profundidad, o sea, está dentro y alrededor están las cámaras. Se complementa todo con todas las columnas, porque las columnas son las que le dan el carácter al edificio. Y aquí vemos que hay 3 pisos de las cámaras. En esta imagen podemos ver el templo, que sería la parte del santuario, que está en el medio de todo el edificio o el conjunto de edificios. Aquí había un mar de bronce. El mar de bronce le llamaban una fuente inmensa de agua que estaba sobre 12 bueyes. Y bueno, aquí también vemos que el edificio tenía 3 pisos. Como ya les dije, no es un invento de la arquitectura, sino que la he sacado de imágenes antiguas. El lugar santísimo. Tendríamos en esta imagen lo que sería el lugar santo o la nave central, y el lugar santísimo estaba detrás de este. Y miren lo que pone: Primero de Reyes 6:16. Al fondo del templo, es decir, aquí al fondo, acondicionó el lugar santísimo recubriendo el espacio de 20 codos con tablas de cedro desde el piso hasta el techo. 20 codos sería esto, pero también de ancho, o sea, largo y ancho. Y Ezequiel 41:4 pone: midió su longitud 20 codos y su anchura 20 codos delante del santo. El santo es este. Y me dijo: este es el santo de los santos. Es decir, que los textos son paralelos. No pone igual, pero es el mismo contenido. Aquí he hecho una tabla con las medidas del templo de Salomón. El lugar santo era de 40 por 20 codos. El lugar santísimo de 20 por 20 codos. Las cámaras alrededor de la planta baja tenían 5 codos de ancho. Las cámaras de la primera planta, 6 codos de ancho. Y las cámaras de la planta segunda, 7 codos de ancho. El muro exterior del templo es 500 por 500 codos. En Primero de Reyes 6:19 podemos ver la descripción de los querubines. Salomón dispuso el lugar santísimo del templo para colocar allí el arca del pacto, y a continuación describe las medidas de los querubines. Dice que eran de 10 codos de alto. El ancho de las alas extendidas también eran 10 codos y se tocaban las alas unas con otras, una del centro, y hacia un lado se tocaban las paredes del lugar santísimo. También dice que el arca estaba en medio de los querubines y que cada uno de los querubines tenía 2 cabezas y ellos se miraban uno a otro. Entonces, para que se miren, tienen que estar las cabezas en esta posición. Una cabeza era de hombre y la otra de león. Y efectivamente se miraban. En Ezequiel 40:27 podemos ver que el atrio interior tenía una puerta hacia el sur y midió de puerta a puerta hacia el sur y eran 100 codos. Nos está hablando del ancho de lo que sería el atrio interior, pero eso también está detallado en otro capítulo.
Esta sería la axonometría del templo de Salomón con 7 atrios alrededor del templo. Es decir, tenemos el templo o lugar santo y tenemos un atrio, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y el atrio interior. O sea que serían en realidad 8 atrios. Y según esta imagen se nota que los edificios que están bordeando al templo se unen por pasadizos, pero que también son grandes edificios. Ahora vamos a ver algunas imágenes antiguas para darnos cuenta cómo podría haber sido el templo y cómo lo he representado yo. Y casi todas las imágenes de distintos autores y de diferentes épocas coinciden. Entonces tendríamos una especie de, ¿cómo se diría? Un canal alrededor, supongo que era de protección. Tenemos lugares de acceso. Tenemos una parte exterior que sería el atrio de los gentiles. Creo que hasta aquí podrían entrar los gentiles. O sea, había un muro y el atrio de los gentiles. Hasta aquí podían llegar los visitantes. Pero luego, para entrar al templo, ya habría portales de cada lado por donde se podría entrar perdón, hacia los atrios interiores. Y finalmente, aquí estarían los visitantes judíos. Pero ya para entrar a lo que es el recinto del atrio del templo, solo podrían entrar los levitas y los kohanim. Y la imagen del templo es la misma que hemos visto anteriormente, o sea, de lo que sería la parte del santuario. En esta imagen vemos nuevamente los terraplenes, que son estas estructuras inmensas de roca para sostener lo que sería el templo. Y aquí podemos ver las hondonadas alrededor. Supuestamente por aquí tendría que pasar el río o las aguas. En esta imagen podemos ver los terraplenes que en comparación a lo que sería el templo son prácticamente 3 veces más altos, o sea, es muy alto. Y al lado izquierdo podemos ver una especie de rampa o escaleras para subir. Esta es otra vista de la imagen anterior. Aquí se ven las escaleras prácticamente, no se nota porque es una imagen antigua, pero al parecer hay muchas líneas que denotan que es una escalera. Y el templo en comparación a las casitas existentes de los habitantes es inmenso. Es por eso que Ezequiel dijo que veía un edificio como una ciudad muy grande. Y podemos ver nuevamente la forma como estaba hecho el templo de Salomón. Otra imagen, un poco borrosa, pero con la misma representación. Un terraplén o lugar y el templo en el medio. Esta imagen ya no se corresponde a la templo de Salomón. Aquí pone templo Hiero Sol Limitami. Porque sabemos que el templo que reconstruyó Herodes tenía esta característica de ser alargado. Entonces, me parece que esta debe ser una imagen un poco más temprana. Y la he puesto para que veamos que por aquí salía efectivamente un río y bordeaba el templo. Aquí se puede ver que había otro río que salía por el lado, por el lado, a ver, aquí tendríamos lado este, oeste, por el lado norte. Y he puesto esta imagen para ver todos los muros que había, cómo eran los terraplenes. Se coinciden las imágenes unas con otras, aunque no sea exactamente igual, pero es como para dar la idea de cómo era el templo. Otra imagen antigua con los terraplenes tan grandes
y el templo. Esta creo que no es de Villalpando porque las imágenes del libro de Villalpando son nítidas. Puede ser una copia de ese libro. Esta imagen es interesante porque la imagen de la izquierda son lo que ha quedado de prácticamente de escombros o lo que queda arqueológicamente y que existe todavía en Jerusalén, mientras que la imagen de la derecha son los terraplenes como se veían y son prácticamente idénticos. Y lo que queda arriba, no sé si son construcciones más tempranas, pues supuestamente aquí tendría que estar el templo. Esta es una imagen del libro de Villalpando. En la primera de arriba vemos lo que sería el templo, o sea, el muro con, digamos, de dentro del muro, los edificios de 3 pisos, el Kadosh se ve atrás. Esta parte sería el lugar a donde llegan los peregrinos o visitantes. Esto es un corte del templo, o sea, es lo mismo, pero una sección. Se puede ver que también hay partes subterráneas y han hecho la sección de tal manera que se pueda ver la entrada del templo. Aquí tenemos, digamos que es un detalle de alguno de estas partes para ver las puertas, las entradas, los arcos. Aquí está el terraplén nuevamente con el templo y aquí vemos la entrada a lo que sería el Kadosh o santuario. Es esta parte prácticamente, lo que se ve aquí en detalle, y a la derecha veríamos cómo era cada piso, que describía en Primeros de Reyes que cada piso era un poco más ancho. Aquí hay una comparación del dibujo de Villalpando con mi proyecto. En esta imagen he puesto las referencias del Templo de Salomón. Es decir, donde encontramos en la Biblia cada uno de los textos. Entonces, con referente al templo está en Primero de Reyes 6.2, 6.17 y en Segundo de Crónicas 3.30. Ahí nos pone las medidas que ven en pantalla. Largo 60, ancho 20, alto 30. Pero creo que no voy a leer todo. Si alguien quiere tener estas referencias para estudio personal o para buscar los textos en la Biblia, simplemente haga una captura de pantalla y tiene las referencias bíblicas. Esto lo pongo para que vean que el trabajo que he hecho es de investigación. O sea, no solamente he leído el texto de Ezequiel y las pocas cosas que encontré sobre el templo hace 10 años, sino que me puse a leer cada uno de estos capítulos, a buscar. Y claro, fue un trabajo de investigación grande prácticamente. Pero bueno, valió la pena creo. En Segundo de Crónicas vemos 4.2, vemos que también hizo un mar de fundición, el cual tenía 10 codos de un borde al otro, o sea, de diámetro diríamos. Enteramente redondo, y su altura era de 5 codos y un cordón de 30 codos lo ceñía alrededor. Es decir que la imagen de la izquierda es la mía, es una especie de vaso muy grande sobre bueyes, y la imagen que saqué fue de esta antigua que pone lavabo, o bueno, no entiendo, creo que es latín, y se nota cómo estaba hecho. Tiene que haber sido un trabajo inmenso, que no me imagino, porque además es muy grande.
Aquí vemos nuevamente el santuario, es una imagen antigua, y el mío. Este no está tan adornado y en otra le puse con las columnas con un color verde de esmeraldas, pero la estructura y el diseño son prácticamente el mismo de estas imágenes antiguas. Esta es la parte trasera del mismo templo, es decir, que se ve desde la parte oeste, y el mío pues se parece mucho. Aquí tendríamos la entrada al templo, están en el atrio interior, están en alguna festividad. Se puede ver las columnas del templo, un gran portón, y había también pequeñas fuentes de agua para purificarse. Alrededor se ve que había los edificios que bordeaban al atrio. Esta es otra foto del templo de Salomón, pone aquí, con los terraplenes para subir. En las otras imágenes habíamos visto simplemente como que había una escalera y nada más, pero en esta se nota que habían varias rampas y escalones para subir. Pero de esta forma, o sea, como era tan grande, si pusiéramos una escalera recta hacia arriba, tendría que tener más altura, pero aquí van ganando las alturas poco a poco. Se nota que se puede subir aquí, así, es todo un laberinto en realidad. Para llegar hasta la parte superior, pasar un primer muro, que sería el muro exterior, para llegar al atrio exterior, y luego hay otro muro para entrar al atrio interior del templo. Es todo un complejo, o sea, en esta se nota la grandiosidad del edificio que era. Esta es una imagen muy antigua que encontré, que era como solo un esquema del templo, pero ya se nota que está el muro alrededor con varias entradas, luego el muro del atrio exterior con columnas. Todos esos puntitos que ven aquí son columnas que se usaban para que la gente se resguarde del sol y la lluvia, para los visitantes. Y esta parte central ya sería el templo propiamente dicho, con entradas. Estas serían las entradas. Son una al este, una al norte y una al sur. Y todo esto que ven con puntos serían los atrios interiores, que también tienen sus entradas respectivas. En la foto de la derecha vemos la portada del libro de las obras de Flavius Josephus, que era un historiador. Y aquí pone Ale de Beken von Flavius Josephus, que creo que es holandés, pero que se parece mucho al alemán, que pone todas las obras de Flavius Josephus. Y la saqué porque, aunque las fotos principales se ven a una mujer con varios tesoros del templo tratando de resguardarlos, y los soldados romanos que están atacando, al fondo se puede ver el templo en llamas, que es la misma representación que ya hemos visto anteriormente. Aquí se puede ver este templo. He ampliado la imagen y es tal como lo habíamos visto anteriormente. Bueno, volviendo al atrio interior del templo, vemos que aquí hay el altar de los sacrificios, y tenía escalones para subir. Esto lo recalco porque he visto que los estudiosos modernos le representan como una gran rampa, y esa rampa sería imposible de realizar porque era tan alto que tendría que ser muy larga y no alcanzaría, o ocuparía muchísimo espacio. Entonces, si se fijan, aquí hay una persona en relación, y la altura total sería por lo menos 3 o 4 veces más alto que una persona. Entonces, digamos, solo por hacer un número, 2 por 4, 8, son 8 metros de altura. Entonces la rampa tendría que ser al 2%, pues muy larga. Y acá atrás vemos el templo, que es la misma imagen que ya hemos visto anteriormente, con las dos columnas, la una se llama Joaquín y la otra Boaz. Y alrededor vemos la estructura de los edificios que bordean al templo, con varias
pasillos. Esta sería una imagen a la hora de construir el templo. La puse porque se ve más o menos cómo estaban hechas las columnas y lo que serían las 3 plantas que describe en Primero de Reyes. En esta también tenemos el atrio interior del templo, que está descrito en Primero de Reyes 6:36, que pone: Salomón construyó las paredes del patio interior con 3 hileras de piedras labradas y arriba les puso vigas de cedro. Esta descripción de 3 hileras de piedras labradas no se entiende bien, pero sí se interpreta como 3 pisos de piedras, o sea, 3 pisos labrados con piedras. Esa es la interpretación que yo hago. Y bueno, aquí podemos ver el altar, el lugar santo, el mar de bronce y muchísimas fuentes de agua. Esta sería la versión de Sonia Hidalgo del Templo de Salomón. Aquí están las medidas del Templo de Salomón y de Ezequiel. Es la comparación de medidas, que son las mismas prácticamente. Salomón dice que el templo tenía, o sea, el lugar santo tenía 60 de largo y de ancho tenía 20 codos y de alto 30. Mientras que Ezequiel solo pone el largo 60 y 20, que es lo mismo que el de Salomón. Y cosa curiosa, en Ezequiel no hay alturas. En Ezequiel solamente hay las alturas pone 2 alturas, la del muro exterior, que dice que era una caña, y lo mismo de la base del templo, que tenía la misma medida, pero no hay más alturas, y es por eso como que se complementaran el texto de Salomón con el de Ezequiel. Puedes hacerte una captura de pantalla y vas a tener todas las medidas. No creo que haga falta que lea de una en una. Bueno, y ahora nos vamos al templo de Herodes. Esta es una imagen del proyecto que realicé, igualmente basándome en varios textos que encontré sobre Herodes. Esto fue más, o sea, el templo reconstruido por el rey Herodes, llamado el Beit HaMikdash. Este proyecto fue más fácil hacer porque sí que hay bastante literatura, está la historia de Flavius Josephus, hay varios textos y también hay imágenes, entonces fue más fácil hacer este proyecto. Bueno, entre comillas fácil, es decir, en cuanto a tener información, pero un proyecto no se puede hacer de un día para otro, o sea, me he demorado muchos años haciendo estos 3 proyectos. Y bueno, aquí estamos con la planta del templo del Beit HaMikdash. La parte amarilla está dentro de un muro y tiene muchísimas columnas, se llama columnadas, y es el lugar donde la gente se resguardaba del agua y del sol. Las partes grises en cuadrados son supuestamente entradas al templo. En el templo de Ezequiel y de Salomón, esta parte de lo que sería el Kadosh o santuario está en el centro del atrio. En el de Herodes se desplaza, no sé si es el templo o esta parte es la que se desplaza hacia el norte, o es esta área la que se ha desplazado un poco, pero no tiene simetría, o sea, no está en el centro. Y se divide en 3 partes: el atrio de las damas, que está en rosado, el atrio de lo que sería el arca, el atrio del altar de los sacrificios, que se divide a su vez en 2 secciones, y lo que sería el arco, el área del templo propiamente dicho, está en color dorado. Bueno, y la primera parte que habíamos dicho que es el atrio de las mujeres,
está dividido por un patio que en forma de cruz y tiene 4 cámaras: la cámara de los nazarenos, la cámara de la leña, la cámara de los leprosos y la cámara del aceite. Hay una puerta que se llama la puerta regia, por donde se ingresa, o sea, es la puerta principal, pero hay otras 2 puertas, una al norte y otra al sur. El número 5 representa la cámara del tribunal, es decir, que había un lugar donde se juzgaba a las personas, pero era como más pequeño. Y al lado oeste está la puerta de Nicanor, que era la puerta que conducía al área del patio del altar. Aquí podemos ver la vista de la imagen anterior, del plano. Entonces tenemos la cámara de los nazarenos, de la leña, de la lepra, la cámara del aceite del vino y el patio del atrio de las mujeres. Aquí está la puerta de Nicanor, y el atrio de las mujeres sería esto, en general. Entonces, los atrios del templo de Herodes, como hemos visto, ya hemos visto el atrio de las damas, y ahora nos vamos a este lugar central, donde vemos las escaleras para subir al templo, el altar que está en el medio. Hay aquí una sección, una franja un poco larga, dividida en 2, que es el patio de los Kohanim y el patio de los israelitas. Aquí podemos ver nuevamente en axonometría el atrio de las mujeres, la puerta de Nicanor, el altar, el lugar donde están los Kohanim y los levitas, las escaleras para entrar al santuario. Perdón, alrededor de todos estos edificios había una especie de planicie que se llamaba Jaín o planicie. La ubicación del templo de Herodes. Aquí representado la planicie prácticamente como debió ser, y he dejado el lugar donde estaría ubicado el templo. Aquí en pequeño podemos ver el mapa. Entonces el templo es esto, y el resto sería la planicie. También sí que se encuentra en literatura cómo se llamaban las puertas, dónde estaban ubicadas, cuántas eran. Tengo otras diapositivas solo de Herodes. Espero pronto empezar a subir más material con este tipo de contenido. Bueno, esta foto es de la explanada de las Rocas, prácticamente actual. Es donde está la mezquita. Y supuestamente ya pues hay calles, hay ciudades. No sé de qué época es esta foto, pero prácticamente es actual, o sea, de nuestro siglo. Y según el proyecto que yo he hecho, el templo tendría que estar más o menos aquí, en este sector. O sea, no donde está la mezquita, porque muchos dicen, no, es que el templo tenía que estar aquí. No, porque es que aquí está la puerta dorada. Y todo el templo era muy simétrico, así que tiene que estar en este lugar. Pero bueno, eso creo que no es de discusión. Simplemente yo creo que hay que respetar los lugares sagrados existentes y no sé, ya está en manos de Hashem si es que se va a construir, si se va a construir en esta época, dónde se va a construir. Eso no está en mis manos. Yo tengo que recalcar que soy arquitecto, que tengo las herramientas para poder diseñar, hacer planos y enseñarles. Y luego en lo que sería políticas, de si se debe construir en un lugar donde hay otro lugar sagrado, no me puedo meter. Eso no es tema de este estudio. Bueno, entonces aquí vemos la vista principal del templo de Herodes. Tenemos varios edificios que bordean el Kadosh, o lugar santo. Otro trabajo interesante que hice fue buscar planos y imágenes, lo que pude, que había muy poquito, pero sí que encontré esta, que
que al principio me parecía tan raro, porque a pesar de que soy arquitecta no entendía bien el plano, ¿no? Porque decía, ¿qué será esto? ¿Qué es esto? Y además es que los textos al parecer están en latino y muchos están borrosos. Pero luego mirando, comparando las gráficas con lo que ya he hecho, pude descifrar prácticamente cada uno de estos gráficos, que lo veremos a continuación. Entonces, lo primero que hice fue dividir. Volvamos al... Bueno, no puedo volver porque estoy grabando. Pero aquí tendríamos en color amarillo lo que sería todo el templo, con muro exterior, las columnatas, muro interior y el templo. En el número 2 tendríamos lo que sería el templo en sí, que es... No, sí, es esta parte. En el número 3, al parecer, es la entrada al templo. Lo veremos en la siguiente imagen porque aquí, no, claro, no se lee. El número 4 son las columnas y vigas que están dentro del templo. El número 5 es el lugar donde se ataban los sacrificios y el 6 es el altar. Entonces, tenemos aquí el número 1 que sería el muro y el templo, como ya lo dije. Aquí estaríamos viendo esto prácticamente. El muro hacia alrededor y el templo. En la siguiente sección estaría el santuario, que tendríamos la entrada al santuario. Se puede ver aquí escaleras en forma de caracol, que claro, en la primera imagen al ser pequeño no se apreciaba, pero ya agrandando el dibujo pues se ve escaleras, hay varias columnas, hay como 6 columnas aquí a la entrada, luego por todo lado hay columnas redondas. Esto que ven aquí son prácticamente ventanas, como antes pude describir, que eran muy estrechas hacia afuera, pero se ensanchaban hacia adentro. Y podemos ver las cámaras que estaban alrededor de lo que sería el lugar santo y el santísimo. Igualmente tienen ventanas que se ensanchan hacia adentro, es decir, para que entre la luz y se refleje hacia adentro. Y aquí podemos ver además algunas cámaras que están alrededor del atrio del templo. Este sería, perdón, la sección 2 del santuario. Entonces, aquí en la axonometría estaríamos viendo prácticamente esta parte. En la sección 3 tendríamos el vestíbulo del santuario. Entonces tenemos 2 entradas. Ezequiel describe en su libro que siempre habían 2 entradas y en algún lugar pone que una era para entrar y otra para salir. Al principio yo pensaba que la entrada estaba en un lado del atrio y la otra al otro lado, pero no, es que cada edificio tiene 2 entradas y esto es igual también para el templo. Entonces esta sería la entrada apenas al vestíbulo del santuario. Y aquí pone portal templi, o sea, es el portal del templo, la puerta del templo. En la sección 4 están las columnas del santuario, es decir que por aquí entrábamos al santuario, o sea, a la nave central. Aquí ya podemos ver en esta sección que había 2 columnas. Las paredes son muy gordas, son tan anchas que se puede abarcar una escalera de caracol. Y normalmente el que yo representé puse columnas de cada lado. Esta sería la nave central. Entonces hay columnas, pero en esta imagen se puede ver que también hay columnas en el medio. ¿Y cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas. Y esto es solo la nave central. Luego tendríamos acá lo que sería el lugar santísimo. El segundo plano que encontré es este. Está dividido en 3 secciones que igualmente lo separé por colores. Así. He puesto de número 7 a lo que sería el plano
con muros y edificios. Lo que pasa es que en este se nota más los edificios que están en el atrio. Entonces cada cuadradito que se ve aquí es un edificio prácticamente, con escaleras, un pasillo y columnas por todo lado. El número 8 es prácticamente esta sección que se sube por escaleras y se pasa hacia acá. Y esta 9 que pone el portal oriente, es una de las entradas tiene que ser esta. O sea, no es el portal del templo, sino es una de las, o esta. Sí, aquí tiene portal oriente, o sea, esto es esto. Entrar a lo que sería el atrio interior. Aquí vemos el número 7 que está el atrio con el santuario. Esto se refiere al atrio del santuario. Y aquí he dividido en color los edificios que están bordeando al templo. Entonces en color rojo he puesto los edificios. O sea, todo lo que está en rojo son edificios. En azul son las entradas al atrio. Son varias. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y en amarillo he puesto lo que serían las terrazas de cada uno de los edificios. Y bueno, sería esto lo que estamos viendo, ¿no? Que hay como entradas, hay edificios y el atrio no se ve, pero son las entradas a los edificios que hemos visto. Y en la sección 8 he puesto los portales del atrio del santuario. Entonces aquí están escaleras, hay como una especie de descanso que también comunica con habitaciones y más escaleras para subir a lo que sería el atrio. Aquí tenemos en la sección 9 el portal oriental del santuario, es decir, el portal principal para entrar a lo que sería el santuario. Y bueno, ya habiendo visto tenido una vista general del templo de Herodes llamado el Beit Hamikdash, nos pasamos al templo de Ezequiel. Para esto sí que hubo muy poca literatura en ese tiempo, tomando en cuenta que yo hice estos planos y este proyecto hace unos 10 años. Y he estado tocando puertas y nadie me hizo caso, muchos se rieron, que cómo se te ocurre, que tú vas a hacer, pero eso es que ni los rabinos, ni los estudiosos de años de la Torá y la Biblia han podido descifrar, y tú vienes y quieres decir que lo has hecho. Pues sí, Dios me dio este don y permitió que yo pueda descifrar Ezequiel, solamente tengo que estar agradecida por ello y creo que es la contribución que estoy haciendo para todos, para que todo el mundo pueda entender cómo es o cómo será ese edificio, porque Ezequiel siempre habla en pasado, y me llevó a la ciudad y vi un edificio muy grande, porque claro, él estaba teniendo una visión y él estaba contando la visión que tenía que hablar en pasado, pero este edificio no se ha construido aún, o sea que este es el edificio futuro. Y como ya les dije, es la representación que ven, es el producto de comparar los tres templos, tanto en escrituras como en libros de arqueología, de historia, y sobre todo el libro de Ezequiel, que está en el capítulo 40 al 48, primero de Reyes y segundo de Crónicas. Entonces es el resultado de un estudio profundo sobre este tema. Bueno, pero aquí tenemos el templo de Ezequiel. He puesto simplemente las partes que Ezequiel describe, porque claro, él entra por la parte entra con un hombre que se llama el hombre de bronce. No sabemos quién es, no sabemos si es un ser celeste, si es en su visión él vio a este hombre
que lo acompañó y le fue enseñando poco a poco y paso a paso y fueron midiendo. Entonces entran por aquí y tenemos Ezequiel 40 del 5 al 16, porque primero explica que había un muro y luego entran, luego en el 40-17 nos dice que había unas 30 cámaras alrededor. Después de mirar estas cámaras pasan hacia este lugar donde está un portal que es idéntico al primero, y de este portal se van al portal sur, que también tiene las mismas medidas y es idéntico a los otros dos. Luego, perdón, de este portal se va por aquí, hay un atrio interior y se entra por un portal que está al sur. De este portal pasan a este otro que está al este, miden todo el edificio, las cámaras, y todos los portales son de las mismas medidas, son idénticos. La diferencia es que en este atrio el nivel del suelo está a 8 escalones más arriba, entonces hay una diferencia de alturas. Luego de pasar por este portal, se va al último portal y mide también las mismas dimensiones. Y ya luego se da cuenta que hay una cámara al lado del un atrio y otra cámara al lado, y hay unas cámaras en cada esquina, que dice que era para los oficiantes del templo y para el coro del templo. Y luego de que ya miró todos los edificios que estaban alrededor del atrio interior, se dirige hacia lo que sería el lugar santo. Y bueno, esto es solamente Ezequiel 40. Luego tenemos el Ezequiel 41, donde nos habla de los otros edificios, de las torres, o sea, son 48 capítulos. Esto resume solo Ezequiel 40. En esta imagen podemos ver las diferencias entre el templo de Ezequiel y el templo de Herodes. Entonces, el de Ezequiel tenía 500 por 500, o sea, era cuadrado. El de Herodes tiene 135 codos por 300. Me estoy refiriendo a lo que sería la parte interior. En el de Herodes, que es alargado, no es cuadrado. Bueno, yo he puesto es el templo de Hashem, porque es el templo que según algunos lo va a traer el Mesías en las manos, pero yo no lo creo. Yo tampoco es que quiera ponerme a discutir sobre creencias, pero yo pienso que si es que él dejó ya, o sea, quedaron evidencias en un libro donde está descrito paso a paso cada medida, aunque he visto que muchos autores dicen, no se entiende, no puede ser un edificio físico porque no se sabe las medidas. Sí se sabe las medidas, están exactas. Les estoy demostrando con gráficos cómo será el templo. Entonces yo he puesto que es el templo de Hashem o de Adonai, el templo de nuestro Padre. Y aquí, no por despreciar nada, pero puesto que es el templo que reconstruyó el rey de Herodes. Fue un templo reconstruido por un hombre. Este templo, el de Ezequiel, no ha sido construido. Este ya fue construido por el rey de Herodes y fue destruido. Este tiene una simetría completamente, o sea, para llegar a esta forma del edificio hay simetría. Bueno, aunque al principio dice que había 30 cámaras, luego solo describe uno de los edificios. Pero si seguimos la simetría tendremos un atrio de esta forma, simétrico de todo. Bueno, por los tres lados. Este es asimétrico, porque no está ni en el medio y es alargado, no tiene simetría. Bueno, aquí el lugar santo es rectangular, es decir, es en forma de un cuadrado, porque tiene 60 por 20. El lugar santo del templo de Herodes tiene una forma de T, porque tiene ¿cómo se dice? Un parapente delante y atrás tiene los edificios. Este templo está rodeado por cámaras. Este otro templo está rodeado por muros.
O sea, hay algunas cámaras, pero que no son simétricas, pero está rodeado de muros. En el templo de Ezequiel, el atrio de las mujeres se integra al atrio interior. Porque aquí no habla Ezequiel de un atrio extra para las mujeres. Mientras que en el templo de Herodes, lo que sería el atrio de las mujeres está separado del atrio de los oficiantes del templo. En el templo de Herodes, desde lejos el edificio parece una gran ciudad, tal como lo describe Ezequiel. En este templo se ve que sí, dicen que era un templo muy hermoso, pero no parece una ciudad de lejos, sino que se ve un templo rodeado de cámaras. Este templo fue diseño, o tendría que estar diseñado o descrito en Ezequiel y construido por el rey Salomón, porque aparentemente los dos templos tendrían que ser muy parecidos. Por lo menos, si no en el diseño, por lo menos las medidas son las mismas, porque hemos visto que un edificio se complementa con el otro. Este otro templo, el de Herodes, fue diseñado por arquitectos del rey Herodes, y mi suposición es que se basaron en los escombros que quedaron del templo destruido de Salomón y trataron de reconstruirlo. Esto no se sabe, pero bueno, aunque dicen que fue muy hermoso porque parecía mármol, que brillaba, pero es hecho por un hombre, lo repito, no por Adonai. Y aquí el atrio exterior, tanto como el interior, como cada edificio, es simétrico. Yo he puesto como una especie de torres de control alrededor, que creo que son 72 en total, para lograr la comunicación vertical y horizontal del templo. Creo que en alguna parte de Ezequiel dice, haz el templo de la mejor manera que puedas. Entonces yo lo que hice fue usar las medidas y alzar hacia arriba lo que serían las 3 plantas y torres. Es decir, que las torres no están descritas, pero es mi diseño, digamos. Y aquí he puesto que en el de Herodes que el atrio exterior es asimétrico. Claro, porque tenemos aquí una parte más ancha y aquí una parte más delgada. O sea, no guarda simetría. Bueno, esta sería la imagen del templo de Ezequiel. Para diferenciar lo que sería los portales de las cámaras, porque las alturas son las mismas, las dice así por lo que ya les expliqué, de que de esta manera pareciera un edificio muy grande que se asemejaba a una ciudad. Entonces en las entradas le puse una cúpula simplemente, solo para poder diferenciar dónde está la entrada. Y lo mismo en las cámaras interiores. Y bueno, aquí vemos los otros atrios que están divididos por pasadizos, que habíamos visto en el templo de Salomón también, lo que sería el Kadosh, y otros edificios que están descritos en los siguientes capítulos de Ezequiel. Este es un plano que encontré. No sé cuál es el autor porque solo tengo este plano y no pone nombres. A la izquierda sería lo que es la planicie, perdón, o sea, el territorio alrededor, y en el centro está el templo. Es muy parecido a mi proyecto en 2 dimensiones, porque también tengo los planos, con la diferencia de que él pone aquí 1, 2, 3, 4, pone 4 cámaras por cada lado, y también aquí. Pero es que aquí no se puede poner estas cámaras, porque si se lee todo el templo, o sea, la descripción del templo, aquí hay otros edificios. Entonces, está muy bien logrado este plano, se ve muy bonito, muy técnico, pero no cumple con todo lo que pone en Ezequiel del 40 al 48. Y bueno, aquí vemos hay unas torres, esto sí está bien, hay la entrada al templo.
Está el atrio que sería exterior, el atrio interior con el altar y el edificio de la nave central del santuario. Y detrás se describe un edificio que estaba en esta zona hay una especie de atrio o patio alrededor del templo. Esto sí se cumple, menos estos edificios que no tienen que estar aquí, porque aquí describe que hay un lugar de columnas y también hay otros edificios con varios atrios. Entonces, bueno, solo para enseñarles que también encontré muchísimos, no muchísimos, así encontré 10 máximo planos antiguos sobre el templo. Creo que no, 5, no sé exactamente. Tengo documentado en alguna de las diapositivas que he hecho, que espero poder ir sacando poco a poco todos estos conocimientos que si bien se encuentran en muchísimos libros, lo que yo he hecho es condensar la información en presentaciones, en planos, bueno, ahora en vídeos, pero y por suerte que ahora hay la forma de hacerlo, porque cuando tenía ya los planos listos no sabía cómo grabar el vídeo, no contaba con las herramientas que cuento ahora. Así que bueno, me parece muy interesante poder compartir todo lo que he descubierto en torno al templo tanto de Ezequiel, de Salomón y el Beit HaMikdash construido por el rey Herodes. Esta sería una vista del plan del templo de Ezequiel, es decir que aquí tenemos el este, sería desde el norte. Entonces vemos la simetría, aquí tenemos una de las entradas y hay 1, 2, 3, 4, 5 edificios y aquí también 5 edificios porque el edificio es simétrico y luego unas torres. Las torres se podrían hacer un poco más altas, pero las dejé así para que la gente pueda recorrer por todo lado a un mismo nivel, pero sí se podrían subir un poco. No sé, lo que pasa es que no quería opacar lo que sería el edificio central. Esta sería otra axonometría del templo. Aquí no he puesto los edificios que comunican uno con otros, un atrio con otro, para poder apreciar que hay escalones, que hay aquí una galería de columnas. Bueno, es un edificio bastante complejo y aquí se ve que el edificio que está detrás y este lugar es para los oficiantes del templo. Es el lugar que digo que faltaría, o sea, no habría donde colocar si se pusiera aquí una de las cámaras de las 30 cámaras. Aquí vemos otro plano prácticamente con la descripción de que el muro tiene 500 codos por lado. Están los puntos cardinales, el este que es la fachada principal, el oeste, el norte a la derecha y el sur. Y luego Ezequiel nos pone que ahí entre el portal exterior y el interior hay siempre 100 codos en cada uno de los lados. Y él describe que hay estos 3 portales en 3 lados. Nunca pone que haya un portal por aquí, por esta parte. Entonces, por eso sabemos que la simetría es de 3 lados. Y bueno, después también describe el tamaño de cada lugar, incluso del atrio alrededor del templo, digamos el atrio interior que también tiene 100 codos y también nos describe el edificio de atrás hasta cuánto medían los muros. O sea que la descripción de Ezequiel está completa. Y esto lo digo y lo recalco porque sí que he visto que hay personas que describen el templo pero dicen que no se entiende. Y sí se entiende, insisto, se entiende y se puede dibujar y se puede construir. Aquí, claro, no tenía los seres creados, no tengo un levita, son seres en 3D. Esto lo copié hace mucho tiempo de alguna página donde dejaban bajarse
figuras en blanco prácticamente, o sea, para vestirlas y bueno, a este que sería Ezequiel le puse un traje azul. No sé quién es el autor, pero yo lo cambié, le puse el traje azul y le puse como que tuviera, él portaría los 5 codos. Le puse como una altura de un hombre, digamos, un aproximado de 1,85 m. Luego, para hacer este ser, que sería el hombre de bronce, igualmente cogí una figura que era blanca, no tenía ni colores, ni ojos, ni... Tuve que ponerle hasta los ojos, o sea, fue muy difícil porque, claro, al ser el programa cuadrado, o sea, para hacer cuadrados, para hacer edificios, el representar un ser, aunque no lo haya hecho completamente, me costó muchísimo. Bueno, cogí una falda, la amplié, la puse de blanco y los ojos tuve que virar al ser para ponerle unos ojos para que pareciera vivo, porque claro, al ser blanco no se veía muy natural. Y bueno, ahí lo puse como que es el portador de los 6 codos, o una caña, porque una caña tiene 6 codos. Y finalmente este que es el que más me costó, porque claro, poner 2 cabezas pues y hace 10 años es imposible. Entonces cogí el mismo cuerpo de este hombre, lo amplié para que tenga 10 codos de alto, le di el color dorado con alas. Las alas tampoco tenía, creo que cogí un águila y le puse ahí atrás. O sea, que son alas que de otro ser. Y para unir estas cabezas a que se vean simétricas y que se vieran naturales fue un trabajo de mucho tiempo, porque no había forma, o sea, no me daba el rato que hacía un giro, siempre salía en forma cuadrada. Y si hacía con un giro libre, no se compaginaban. Pero al final, gracias a Dios, pude unir todos estos elementos, que sería un cuerpo, una falda serían dos cabezas son 4 y unas alas, 5 elementos para crear este ser. Y bueno, este también lo usé para poner unas columnas, porque Ezequiel describe que había querubines por todas las estancias y que se miraban. Entonces las cabezas tenían que estar una hacia un lado y otra hacia el otro para que se miren. Y puse prácticamente estos seres como referencia de las alturas o medidas para el templo. Bueno, aquí tenemos el Ezequiel capítulo 40, el muro, que es como Ezequiel empieza describiendo, empieza con el muro, los portales y los atrios del templo. Y entonces tenemos al hombre de bronce que representa a una caña y es exactamente la altura del muro, que es la única altura o una de las 2 únicas alturas que Ezequiel nos da. Y empieza el relato de Ezequiel. Iré más rápido porque me parece que estoy ya pasándome de tiempo. El capítulo 40 nos pone las medidas de las columnas, que eran 5 codos. Luego nos dice que había una cámara entre cada columna. Entonces las cámaras tenían 6 codos y las columnas 5. Esta es la nave central del atrio, del portal para entrar al atrio exterior. Y nos dice cómo eran los portales, que había ventanas, había columnas, había pasillos. Luego nos habla sobre los atrios del templo, que son el atrio exterior y el interior. O sea, va completando la descripción cada lugar del muro. Después nos dice que había un atrio interior del templo, donde estaba el altar. Y también en el capítulo 41 ya nos habla solo del templo. En el 40 era lo que hemos visto hasta ahora y en el 41 nos habla de las medidas del templo. Y después nos dice que además del templo había un edificio separado que estaba detrás del templo. También nos da las medidas de esto. Este edificio que está en azul tenía 90 codos de largo por 70 de ancho y con un muro de 5 alrededor. Entonces serían 100 codos en total, porque 90 más 5 y más 5 da 10. Y 70 más 10 son 80 codos.
En el capítulo 42 de Ezequiel nos habla de unos edificios que estaban a los lados del templo. Entonces aquí tendríamos lo que sería el atrio interior, el templo o Kadosh, el edificio de atrás, y aquí hay un espacio para poner estos edificios de lado y lado. Y también nos dan las medidas exactas y la forma como era. Nos dice que los edificios a los lados se iban achicando o sea, se iban haciendo más pequeños hacia arriba. Y hay una distancia entre lo que sería uno de las columnatas de cada lado. Bueno, está bien descrito, o sea, cada parte del edificio está todo. Lo que pasa es que al principio cuesta entender porque Ezequiel repite mucho y no es que repita, sino que con cada verso va agregando información. Y bueno, aquí he puesto en azul el edificio que ocupa este lugar. Luego nos dice que había galerías, había una galería doble, es decir, de dos filas de columnas, y también hay una galería triple, es decir, 1, 2, 3 espacios entre columna y columna. Y aquí está el edificio de los oficiantes del templo, los que se quedan en oficiar en esa semana. En el capítulo 42 también vemos, o sea, nos habla de este edificio que está al lado y otros edificios que están al frente de cada uno de estos. Están en azul para poder distinguir lo que ya se ha descrito de los nuevos. Esta es una parte, la parte exterior, parte de atrás del templo prácticamente. Entonces está el pasillo, están los edificios y hay una galería de columnas. Entonces los edificios al lado del templo los he puesto ya en el mismo color que el templo, pero también habla que había unas salas, hay un muro que separa. ¿Por qué? Porque ese muro separa un atrio interior para los oficiantes del templo que están aquí, están cerca de lo que sería el templo. Y entonces aquí podemos ver el nivel del atrio exterior que está más abajo y del atrio interior que tiene, o sea, está más arriba. Bueno, aquí está el edificio de atrás que para mi forma de entender es el Sanedrín, o sea, es el lugar de columnas donde se hacen las leyes y los juicios. Los edificios al lado del templo podemos ver estas cámaras que les dije anteriormente que se iban haciendo más pequeñas hacia arriba. Está la galería con columnas y todas tienen los querubines de 2 cabezas y la otra galería triple. Este sería el atrio exterior. En el capítulo 42 nos da prácticamente las medidas de estos edificios que están detrás. También nos da las medidas del muro, que son 500 por 500 codos. Y en el capítulo 43 de Ezequiel nos describe lo que sería el altar. Esta es la versión que hice yo, basándome en el gráfico anterior. Bueno, esta es otra vista de lo que sería el altar. Y aquí sí que se puede ver escalones con pequeñas rampas. Ezequiel en el capítulo 43 nos describe uno a uno las alturas del altar. Entonces nos pone que el primero tenía 18 codos de ancho y de largo. El segunda parte tenía 16, la tercera 14 codos y la parte de arriba tenía 12 codos. También describe cada altura, que son diferentes alturas, pero son 4 alturas en total. Y al final se corona con una especie de cuernos en 4 lados. Entonces si nos ponemos a comparar lo que sería la altura del hombre, pues son 2, 3 o 4 veces más alto que él.
En Ezequiel 44 nos da las leyes y ordenanzas para el templo, que por supuesto no las he transcrito porque todo el mundo las puede encontrar en la Biblia o en la Torá, en referente a Ezequiel o Ezequiel, y claro, no lo puedo representar gráficamente. Entonces, simplemente para informarles que en Ezequiel 44 están las leyes para el templo. En Ezequiel 45 nos habla de la repartición de la tierra. O sea, empieza diciéndonos las medidas del muro y luego nos dice cómo se van a repartir la tierra. Tampoco lo he representado, creo que tengo por ahí algunas diapositivas, pero tendría que hacer una cartografía o no lo sé, no me pareció de momento muy importante hacer esa representación, sino más bien concentrarme en lo que es más difícil para la mayoría y es hacer los planos. En edificio Ezequiel 46, lo interesante es que va poco a poco describiendo y va agregando información, pero ya en 46 nos habla de los edificios en las esquinas del templo y entonces nos dice que eran torres. Entonces las he marcado en rojo. Hay 4 torres alrededor del templo, o sea, en las esquinas, en cada esquina del templo. Aquí veríamos las torres solamente con el muro alrededor para ubicarlas. En Ezequiel 48 nos da los límites del territorio y las tribus. Y en el 47 las aguas que salían del templo. Serían prácticamente todos los capítulos. Es decir, que en los últimos casi ya no hay descripción de la construcción del templo, pero sí más bien las leyes, los límites y las aguas que salían del templo, que sí que se podría representar, pero no, de momento no tengo eso. Y bueno, aquí te he puesto algo de información para que sepas quién ha hecho este proyecto, porque lamentablemente lo que veo en internet es que uno sube cosas y las copian y las ponen como algo propio. Pues no, este proyecto lo hice yo, mi nombre es Sonia Hidalgo Zurita, lo hice hace mucho tiempo, hace más de 10 años ya. Bueno, casi 10 años. Y bueno, he decodificado la descripción del templo según Ezequiel y he puesto los versos en planos y presentaciones en 3D. Aquí te dejo mi número de teléfono o de WhatsApp, pero eso sí te pido que por favor me escribas solo si deseas comprarme los planos o parte de la información. ¿Por qué lo pongo? Porque es que mucha gente sí le parece curioso que alguien ha hecho el templo, pero te llaman para preguntarte dónde vives, cuántos años tienes, o sea, cosas que uno no se espera. No soy una jovencita para que me estén contactando para hacerme ese tipo de preguntas. No, además que me hacen perder mucho tiempo. Sí que tengo directamente en grupos en Facebook. Si me preguntan cosas, les contesto, trato de contestar a todos los mensajes, pero entiendan que a su vez me dedico a escribir libros, me dedico a enseñar todo lo que es la cábala y no puedo dedicarme a contestar a veces preguntas, pero muy necias. Entonces, no quiero caer pesado ni nada, pero, o sea, contáctame solamente si es justo y necesario. Bueno, agradezco por tu atención. Y espero que disfrutes de esto, que aprendas, que compartas, que le des like, que te suscribas a mi canal para poder crecer y enseñar a mucha gente todo esto sobre el templo. Y bueno, si tienes contactos con Israel o con personas que puedan estar interesadas, pues me gustaría que me echaras una manito porque ha sido un trabajo grandísimo, que no es porque yo como arquitecto lo he hecho, no, sino simplemente porque Hashem me lo ha permitido. Y quiero compartirlo con mucha gente porque ya te dije, si se puede dibujar, se puede entender, se puede construir. Bueno, gracias por tu atención.